Ah, estaba. Bueno, buenas tardes a todos. Gustavo, cuando quieras arrancamos. Cuando quieran arrancamos. Dale. Bueno, disculpen, yo no me siento muy bien, pero voy a hacer una breve introducción como siempre y los dejo con el equipo. Para los que es la primera vez que están en estas mesas de debate del modelo territorial, del plan estratégico territorial, el equipo lo conforman el arquitecto Jorge Lembo, el arquitecto Ariel Flores y el ingeniero Guillermo Bochatón. Bueno, y yo. Y a lo largo de estos días hemos venido tocando diversos temas en estas mesas. Hoy nos toca la integración sociourbana, que esperemos que salga bien porque es un tema que requiere debate y participación, y es un tema central del Escobar que queremos para el futuro. Bueno, los dejo con Jorge que nos cuente un poco el modelo territorial y después nos concentramos en la temática de hoy. Gracias. ¿Cómo me gustaría que funcionara? Bueno, la idea el modelo territorial resume de alguna manera una propuesta de desarrollo hacia el futuro para Escobar. No es una propuesta congelada, no es una propuesta terminada, es básicamente un argumento, una excusa para poder discutir sobre el territorio y qué es lo que queremos hacer con él hacia el futuro. Contiene una serie de objetivos, que son los objetivos que se fijaron por la ordenanza de encomienda del plan estratégico, los 8 objetivos del plan, y desarrolla una serie de estrategias y de propuestas de programas generales de actuación con el objetivo de impactar sobre el territorio y pensar en el futuro. O sea, hay propuestas que tienen que ver con diseño territorial, con diseño urbano, con manejo de estructuras viales, infraestructuras, etcétera, pero hay también políticas públicas, acciones que tienen que ser consensuadas, porque para que el plan exista, y estamos convencidos de que el plan debe existir, debe contener aquellas políticas que efectivamente son un acuerdo y tienen un consenso entre los que vivimos en Escobar. Con respecto al tema del hábitat popular en particular, básicamente hablamos de políticas que tienen que ser, yo siempre digo, continuas, coherentes e integradas. Ninguna gestión puede resolver el tema del hábitat popular en países como el nuestro en un periodo de tiempo restringido. Es necesario que, conformado como política de Estado, esto es integrando una visión estratégica del futuro del territorio, se continúe a lo largo de las distintas gestiones, dado que el problema del hábitat, aunque es muy difícil vislumbrarlo en una sociedad tan individualista como la que tenemos hoy, el problema del hábitat no es solo de las familias afectadas directamente por este problema, sino que es un problema de toda la sociedad. Tiene que ver con la calidad de sociedad que tenemos, y en ese sentido la integración es un eje fundamental.
coherentes en el sentido, coherentes e integradas en el sentido de que no hay un área de gestión, ni mucho menos en el caso de un municipio, que pueda resolver por sí sola toda esta problemática. Debe ser coherente con todas las áreas de gobierno, todas deben conducir en lo que les compete al desarrollo de este proceso, e integradas en el sentido de que no es solo el Estado, no es solo el gobierno que le toque gestionar el Estado el que puede resolver los problemas del hábitat, sino que las organizaciones sociales, tanto de los habitantes y de los implicados directos en la problemática de los barrios, como otro tipo de organizaciones que colaboran alrededor de esta temática, debe darse, ¿no? En el caso de Escobar, el plan estratégico está apoyado básicamente en una visión del territorio que trasciende lo urbano, por lo tanto, digamos, plantea la protección activa de los humedales e islas, la consolidación a largo plazo del área y de la actividad agrícola, la concentración de crecimiento urbano y la cualificación de nuestras localidades, nuestros sectores de ciudad, y la integración social urbana. Esto lo hacemos en el convencimiento de que es necesario tomar decisiones a mediano y largo plazo que consoliden el borde periurbano, y pensando que la posición que tiene Escobar en relación con el periurbano de la región metropolitana de Buenos Aires es clave para accionar decididamente en un proceso intermunicipal coordinado con los municipios vecinos, con los municipios del borde metropolitano, que nos permita tener ciudades más justas y eficientes y evitar la dispersión de la mancha urbana que es constante, es una constante en los últimos 70 años, 60 años. Esto sabemos que es una concepción controversial con respecto a qué se debe hacer con las tierras del periurbano. Obviamente hay una idea muy consolidada que tiene que ver con una visión desarrollista del territorio, con una visión de que el aumento de la actividad de determinados mecanismos de reproducción de la ciudad y de la urbanización por sí mismo implica un crecimiento. Cuando en realidad, si nos fijamos en algunos fenómenos que se han venido dando en Buenos Aires en ese periodo, en ese último medio siglo, deberíamos entender que si seguimos en esta dirección, el Luján se va a transformar en Reconquista. Ese río que cuando vamos a Buenos Aires tenemos que subir las ventanillas de los autos porque no podemos respirar, pero en ese territorio hay gente que vive continuamente en esa situación. El río Luján, sometido a un proceso de crecimiento de la mancha urbana y de ocupación de todo el ecosistema que conforma los humedales y la isla, el único resultado que puede dar es el Reconquista. No podemos correr el riesgo de pensar en que un desarrollo alternativo es posible a esto. Entonces entendamos que los mecanismos de multiplicación de la planta urbana son negocios particulares, legítimos desde el punto de vista del interés de, por ejemplo, los desarrolladores inmobiliarios, pero que tiene que concentrarse en el desarrollo de la calidad de la ciudad. En Argentina tenemos la característica de el bajo nivel de compromiso entre los desarrolladores inmobiliarios, por supuesto que hay honrosísimas excepciones, entre los desarrolladores inmobiliarios y el proceso de desarrollo de la ciudad. Hoy estamos en una época que muchas cosas han mejorado, pero venimos de la tradición de los Cammar, los Tinelli, se dedica a otra cosa. Vinelli, Luchetti, digamos, todos estos desarrolladores de los años 60 que dieron origen
a la normativa de ordenamiento territorial que hoy está vigente. El territorio de Escobar comenzó desarrollándose, como la mayoría de las ciudades del sector pampeano, relacionado con el ferrocarril y las rutas principales para extenderse. Después empezar a extenderse sobre los territorios rurales vecinos. Estamos hablando de una ciudad de cercanías pequeña que combina la actividad rural con el desarrollo urbano. Pero que termina extendiéndose posteriormente sobre los humedales y que hoy aspira, perdón, se me mezcló, que hoy aspira a la ocupación de las áreas de actividad agrícola, tema sobre el cual queremos advertir. Eso ha llevado a una reducción del orden del 25% de las tierras de actividad agrícola entre el año 2000 y la actualidad, a raíz de la implementación de la normativa que deviene del Plan Estratégico 2009. Una reducción en 42% de los humedales, una situación trágica porque no sabemos todavía cuáles pueden ser los verdaderos impactos ambientales de la pérdida, por ejemplo, de toda la margen derecha del río Luján, desde Vizcacheras hasta San Fernando. ¿No? La población aumentó en un 50% desde el 2000 a la actualidad, con un incremento de la superficie de las áreas urbanas abiertas solamente del 14%. Mientras que las urbanizaciones cerradas se multiplicaron un 1200% para albergar hoy como vivienda permanente a 30.000 habitantes. O sea, estamos corriendo un riesgo con esta política de utilización extensiva del suelo, de desparramo de la mancha urbana, de extensión de las necesidades de atención en términos de infraestructura y servicios. Y lo que es más grave que todo esto es que toda la tierra que podría haber permitido hacer un desarrollo amigable, digamos, de la planta urbana, integrando los distintos sectores, permitiendo la oferta de suelo aún para las familias más pobres, hoy se ha perdido y terrenos en los cuales debería consolidarse la producción agrícola hoy tienen un valor de mercado supuestamente, porque hay que ver cuál es la demanda real, muy alto. Al mismo tiempo, tenemos, considerando los datos del RENAVAP, del Registro Nacional de Barrios Populares, más de 7.400, 7.500 familias en condiciones de precariedad de algún tipo. Perdón, se me ha subido también. No sé si está comparado. Se está comparado. Bien. Si nosotros consideramos los datos del censo 2010 y proyectamos en función de lo que fue el crecimiento de la población en la provincia de Buenos Aires en general y en Escobar en particular, suponemos que estamos en una población, sin considerar urbanizaciones cerradas, del orden de los 255.000 habitantes. Con una densidad promedio muy baja, en un territorio, el territorio que hoy ya está urbanizado en Escobar, que podría albergar con densidades medias y medias bajas alrededor de 550.000 habitantes. La ocupación de ese total, de ese territorio, debería darse en un proceso que, si vemos cuáles son las proyecciones de crecimiento de población, tendríamos esa población recién en el año 2050. Con lo cual, todo incremento de la superficie de las áreas urbanas por sobre las áreas de expansión naturales, que son
los vacíos intersticiales que hay dentro de la ciudad y las áreas próximas que pueden albergar población en una relación cercana, digamos, con las áreas centrales, no requeriría expansión hasta esa fecha. Los distritos que hoy permiten la urbanización de las áreas agrícolas estarían generando una superficie que estaría en condiciones de albergar a 250.000 habitantes más. Lo que queremos plantear es que es necesario que reflexionemos y comparemos el crecimiento vegetativo real y efectivo que viene teniendo Escobar en los últimos 30 años, que hagamos la proyección y que pensemos realmente si necesitamos hacer el sacrificio de dañar el periurbano, volverlo a extender, cruzar el río Luján con la ciudad, y generar nuestro fundamental aporte al calentamiento global, que sería terminar con los servicios ecosistémicos de todos esos territorios y con la cercanía de la producción de alimentos a la ciudad. Volviendo al tema de lo que se llama el déficit habitacional. Según el RENAVAP, tenemos 7.500 familias en alrededor de 27, 30 asentamientos. Los datos tienen que ser actualizados, son provisorios, digamos, pero sabemos que no es menos que eso. A todo eso tenemos que agregarle aquella población que no está concentrada en los barrios identificados como los barrios populares, sino que vive en condiciones de pobreza, de hacinamiento y deterioro de la calidad habitacional inserta dentro de la trama urbana. Muchos de ellos inclusive propietarios. Y además los procesos que se van dando de trasvasamiento de población de un territorio a otro, ya que la emergencia habitacional, la necesidad de vivienda no reconoce límites territoriales. Digo, la búsqueda de un lugar donde vivir, en la emergencia habitacional, la gente te traslada a los lugares donde su presupuesto lo va llevando, su capacidad de defenderse frente a la carencia puede llevar. En una situación de emergencia habitacional, los propietarios reducen o pierden su vivienda, los inquilinos al no poder alquilar se mudan a algún tipo de inquilinato o de vivienda colectiva, los que son desalojados de esas unidades pasan a engrosar la población en villas, y aquellos que no pueden sostener la vida en la villa, porque la vida en la villa muchas veces está relacionada con alquileres y con costos, termina viviendo en situaciones absolutamente precarias, en márgenes de arroyos, en bordes de vías, o se ve forzada a participar de ocupaciones de tierras abandonadas. Esa situación no reconoce ningún tipo de limitación en cuanto a territorio. Es decir, la implementación de una política pública de producción de tierra para los sectores populares y de atención al problema de vivienda puede generar, si no está coordinada en instancias interjurisdiccionales, también el crecimiento de la población. En realidad, el mismo fenómeno que se produce cuando salen los avisos en el diario La Nación de venta de propiedades en los cantons, que generan un movimiento de población que no puede controlarse, también pasa esto en el ámbito del hábitat popular. La gestión de la problemática del hábitat y de la vivienda popular ha sido tradicionalmente competencia de los gobiernos provinciales o de la nación a través de esto, ¿no? La provincia de Buenos Aires tradicionalmente tuvo siempre, hace muchos años, un instituto de
provincial de vivienda fuerte y voluminoso, aunque no siempre ágil y eficiente. Una de las respuestas más comunes por parte de las sucesivas gestiones provinciales democráticas ha sido desconcentrar sus atribuciones, generando múltiples instancias en los ámbitos de desarrollo social, por ejemplo, en los ámbitos de ordenamiento territorial o en los ámbitos de obras públicas. Debemos reconocer que con escasos resultados, ¿no? Una situación que se repite en casi todo el país. La otra alternativa ha sido ir acompañando una suerte de atomización de las competencias de los institutos provinciales o procesos planificados de descentralización de los gobiernos provinciales hacia los municipios. Y finalmente, esto se ha dado más en los últimos 15 años, muchos municipios, y parece estar transformándose en una metodología que se va a ir consolidando, muchos municipios son ejecutores directos de políticas nacionales. Más allá de los vaivenes institucionales, digamos, de los cambios de los signos de gestión, la cercanía del gobierno local, de los gobiernos locales, con las necesidades locales y la competencia indelegable que tienen como autoridad de ordenamiento territorial, requieren que los municipios asuman una estructura de gestión acorde a este conflicto y que provea los servicios habitacionales básicos y gestione en nombre de las necesidades de sus propios vecinos y ante las jurisdicciones superiores, provincia y nación, la ejecución de las inversiones mayores. Es decir, quiero decir, la estructura basal de desarrollo del hábitat popular debe ser responsabilidad, debe ser asumida por los municipios. La estructura municipal tiene que estar en condiciones de atender inicialmente los aspectos de diagnóstico, de atención de la emergencia, de regulación y de direccionamiento activo del mercado de alquileres y oferta de suelo para la primera vivienda. Además del planeamiento, obviamente, y ejecución del equipamiento y la infraestructura, la regularización dominial y la asistencia técnica para familias, asociaciones civiles relacionadas con la temática y para las organizaciones profesionales. La propuesta del plan tiene como eje el sistema municipal de vivienda estructurado por la ordenanza de la que nunca me acuerdo el nombre. Bueno, la ordenanza de plusvalía. Como decía antes, toda ejecución de políticas públicas que no sea coordinada en términos territoriales con la asistencia de la provincia y con la interacción entre los municipios vecinos, va a generar movimientos poblacionales. Esto quiere decir, Malvinas tiene una política, Escobar, Tigre, Campana, Pilar, tiene que tener por lo menos lineamientos similares. De lo contrario, paradójicamente, aquellos municipios que más hagan van a ser los municipios que menos resultados obtengan. ¿Sí? Es necesario, ya lo decía antes, para la población que necesita vivienda, los límites interjurisdiccionales no existen. Y aún eso no se da solamente en la región metropolitana de Buenos Aires, pasa en la región y pasa en el país. Por otro lado, después de las situaciones de pobreza extrema a la que se vio y se ve sometida la población más vulnerable del país, y situación que además se ha repetido en los países vecinos, resulta ilusorio pretender que sea la misma población la que lleve adelante una organización racional de la demografía del territorio. No pasa. Y con esto quiero decir, si iniciamos una política pública dirigida a mejorar las condiciones de acceso al hábitat, tenemos que bancarnos la demanda que eso mismo genera. Para eso hay herramientas, para eso hay técnicas, para eso hay metodologías de trabajo, y tenemos que ir asumiendo cada vez más las más complejas. En la ordenanza aprobada se propone, como producto del debate que se dio en el Consejo Local de Tierra y Hábitat,
lo que llamamos el Plan Municipal de Integración de los Barrios Populares, que tiene que ver con aquellas acciones que el municipio puede hacer por sí o como canalización de recursos que pueda recibir de nación o de provincia. Lo primero, contar con una información de base y un análisis integral y detallado sobre las condiciones de la situación. Nosotros en el plan estamos, como siempre digo, con el masomenómetro, digamos, y con números y densidades y cantidad de familias que tenemos que verificar, porque además ese proceso cambia permanentemente. Es fundamental tener, yo soy un poco enemigo de los diagnósticos demasiado detallados, pero en el caso del hábitat popular, no solo es importante saber las características cuantitativas y cualitativas del déficit de la situación crítica, sino que tenemos que conocer a las familias. Es necesario saber quiénes son los que habitan en cada barrio, porque además, ante la posibilidad de la oferta pública de soluciones habitacionales, es imprescindible decidir, no se puede atender a todas las familias al mismo tiempo. Entonces hay que establecer mecanismos de puntaje, mecanismos de selección que tienen que estar desvinculados de la metodología de decisión de las estructuras territoriales tradicionales, de las estructuras políticas territoriales tradicionales. Tenemos que tener sistemas de puntaje transparentes, claro, que podamos discutir de cara a la sociedad, para, por ejemplo, la asignación de parcelas, para la asignación de subsidios para vivienda, infraestructura, etc. Segundo, primero diagnóstico. Segundo, facilitar los procesos de regularización dominial. ¿Sí? Tenemos la experiencia de Malvinas, es muy interesante, la tenemos muy cerca, y es el principal déficit que se da en los asentamientos, por lo menos en los más consolidados de Escobar. Tenemos una cantidad enorme de las familias que están en situación más crítica que despegarían si pudieran tener acceso al título de su vivienda. Me salté una que es fundamental, garantizar, como se está haciendo ya en varios barrios, el acceso a los servicios básicos. Esto es diagnóstico y estos son las primeras acciones a llevar adelante, lo que estamos haciendo. A servicios básicos como el agua potable, la energía eléctrica, la red de cloacas, la posibilidad de acceder al gas natural, la conectividad digital, el saneamiento ambiental, el acceso a equipamiento urbano, servicios sociales, etc. Tenemos que seguir trabajando en esta alternativa que ha planteado el gobierno de Escobar ya hace unos años de descentralización de los equipamientos, de los servicios de salud, de los servicios de atención directa a los vecinos. Tercero, decía la regularización dominial. Cuarto punto, propender a que el proceso de producción del hábitat implique además un crecimiento de la capacidad de gestión y de organización de las familias y de sus organizaciones. El proceso de consolidación del hábitat es una oportunidad única, fenomenal, para mejorar y colaborar con el fortalecimiento de las instituciones barriales y de las familias mismas en cuanto a su capacidad de gestión. La experiencia de desarrollar un barrio, de producir un plan de vivienda, de acordar para generar una red de cloacas, la posibilidad de la constitución de cooperativas de trabajo, capacitación en oficios, etc. Son oportunidades invaluables, que además de chiripa, ¿sí?, de yapa, nos dejan con una cañería, nos dejan con una cantidad de viviendas, nos dejan con un proceso de mejoramiento de saneamiento ambiental, etc. Quinto, garantizar la participación de los vecinos y las vecinas de los barrios populares en los procesos de integración. Tenemos que tratar de avanzar hacia un proceso en el que la intermediación entre los vecinos y los organismos de gestión tienda a desaparecer. Esto requiere un proceso de cualificación de las organizaciones barriales, muchas de las cuales ni siquiera existen, ¿sí? Pero es una tarea que hay que darse en el trabajo con los asentamientos. Por otro lado, una cosa que puede parecer obvia, pero no siempre lo es, facilitar y promover la articulación con los diferentes organismos estatales y otras instituciones
u organismos que tengan entre sus funciones el abordaje de los distintos aspectos referidos a la prevención, sanción y erradicación de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres e identidades disidentes, en función de garantizar la efectiva transversalización del enfoque de género en el programa. Es además, por todos los que trabajamos muchos años en Hábitat, es claramente conocido, el interlocutor en el terreno es la mujer, es la jefa de familia, es el sujeto activo de las organizaciones barriales. Después, los jetones solemos ser los hombres, pero las que efectivamente mueven el territorio en los barrios populares son las mujeres, en los comedores, en las guarderías, en todas esas actividades cotidianas que son las que marcan el pulso de los barrios. Es necesario atender las situaciones de emergencia habitacional puntuales que afectan a personas o familias ocasionadas por efectos extraordinarios, de naturaleza externa a las mismas, o situaciones de discapacidad, salud, acoso, violencia de género o cualquier tipo de discriminación. Tenemos que tener un sistema de atención de emergencia. Necesitamos recursos, no hay política habitacional barata. ¿Sí? La política habitacional no es una cosa que se resuelve con machimbre de media y 3 clavos. Requiere inversiones importantes. Esto realmente es producto de la experiencia de años de los servicios públicos de vivienda y hábitat. No hay forma de avanzar con donaciones, caridad o sistemas milagrosos que nos permiten hacer una casa con 20 pesos. Es necesario tener un fondo especial con afectación específica de parte de un porcentaje del presupuesto municipal, los fondos transferidos por las jurisdicciones nacionales o provinciales, y el producto de mecanismos como los que pone en marcha el Fondo de Participación en la Valorización Inmobiliaria votado en la ordenanza del sistema municipal. Es necesario, posible, deseable implementar intervenciones urbanísticas por parte de la municipalidad misma o en asociación con terceros, con privados, particulares, de cualquier índole, en coordinación con el Banco de Tierras creado por la 5366 para la generación de tierras aptas para la erradicación residencial, pudiendo atender a familias que no residan en los barrios populares, como recurso para mejorar inclusive los recuperos económicos de los proyectos y favorecer la integración social. Las nuevas localizaciones, si es que existen, tienen que ser mixturas. ¿Sí? Sabemos que no tenemos que construir guetos. Por otro lado, brindar a sectores medios bajos la posibilidad de acceso a la tierra, aquellos sectores que tienen alguna capacidad de pago, nos puede generar efectos de apalancamiento y multiplicadores que nos pueden ayudar a subsidiar a aquellos que no tienen ninguna, y que son los primeros a los que tenemos que atender. En esa dirección, el programa de integración de barrios populares que se plantea en la ordenanza y que el plan estratégico hace propio en este ida y vuelta, incorpora entonces 6 programas básicos, que se irán desarrollando con el tiempo, que no es necesario que todos no estamos en condiciones de poner todo en marcha ya, pero me parece que es interesante tener y probablemente esto se pueda redefinir, digamos, ¿no? La gestión después genera sorpresas, esperemos que buenas. Pero pensamos en 6 programas básicos. El programa de diagnóstico socio-urbano y ambiental es un proceso que tiene que estar permanentemente generando información para el plan, pero básicamente para los ejecutores de la política habitacional. Un programa de asistencia a la autogestión del hábitat. La experiencia de aquellos territorios en los cuales se ha podido tener programas de autogestión continuos, coherentes e integrados, digamos, han dado resultados fantásticos.
Esto está relacionado también con la desmercantilización del derecho a la vivienda, ¿sí? No puede ser que la vivienda pública sea más cara que lo que los sectores privados pagan la vivienda privada de alta calidad. Experiencias como la experiencia de la FUCBAN en Uruguay, que ya tiene, qué sé yo, 40 años, experiencias como la de la Ley 341 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, marcan el camino y nos permiten vislumbrar una posibilidad de complementar la acción del Estado con el de las organizaciones barriales. Esto tiene una técnica, una metodología, no se puede hacer obviamente al tuntún. Es muy importante la interacción con aquellas organizaciones sociales que están en condiciones de apoyar a los vecinos para la constitución de la cooperativa, para el incremento de su capacidad de gestión, para aprender a administrar, para aprender, ¿sí? Hay mucho trabajo por hacer, pero desde el Estado pueden soltarse algunas trabas, ponerse en marcha algunos procesos dinamizadores que dan resultados comprobados. El programa de emergencia habitacional. Tenemos que tener, aunque sea en primera instancia, un pequeño parque de viviendas, un pequeño sistema de subsidio al alquiler o lo que sea, y digo lo que sea porque es lo que sea, sirve, digamos, para atender estas situaciones de emergencia de las que les hablaba al principio. No amplío porque es obvio. El programa de zonas especiales y reservas de tierra previsto en la ley 14.449. La normativa urbanística tiene que prever, tiene que aprovechar los instrumentos que incorporó a la ley 8912 la sanción de la ley de acceso justo al hábitat. Tenemos que pensar en zonas, en territorios con normativa especial que faciliten los procesos de integración. Pero tenemos que entender también que los sectores más pobres son los que necesitan estar más cerca de los servicios y más cerca del equipamiento. No se resuelve el problema habitacional loteando en el límite con cardales, ¿sí? Las familias más pobres necesitan estar lo más cerca posible de la plaza, necesitan estar lo más cerca posible de los servicios de salud, de los servicios de educación, ¿sí? La movilidad que tenemos los sectores medios no está tan claramente difundida. Por eso cuando permitimos loteos económicos en zonas dispersas y alejadas, entendamos que estamos incrementando el conflicto. En esa misma línea y relacionado con estos programas, el programa de loteos populares, la alternativa de lotes con servicio, que ya se está poniendo en marcha, es una herramienta fundamental. Sugerimos desde el plan que se piense en la posibilidad de incorporación a sectores medios con cierta capacidad de pago para dinamizar la dinámica de los fondos. Y el programa de consorcios urbanísticos, que ya está listo, también es una herramienta excelente para generar tierra y para generar posibilidades de integración de nuevos parcelamientos con las familias que necesitan acceder a la tierra y no pueden hacer. Lo que queremos, esto es lo que acabamos de hacer es una descripción de algo que todos los que están en el Consejo Local de Tierra y Hábitat conocen. Lo que queremos es abrir la discusión para mejorar este sistema, para mejorar esta propuesta y que esto integre el plan estratégico como una política de Estado asumida por todos los sectores de la sociedad. Estamos a la escucha, nos gustaría escuchar sus intervenciones, sus observaciones, sus ideas, en un proceso que esperamos que hoy empiece y que no sabemos cuándo va a terminar, de integración entre el plan y estas instancias de discusión y de participación. Gracias y disculpen por la lata, pero es un tema que me entusiasma. Bien, ahí Nahuel levanta la mano. Hola, Adelante. buenas tardes compañeros. Perdón, tengo que apagar la cámara porque comparto micrófono con la cámara y si no me van a estar viendo la nariz mientras hablo.
Eh, muy buena la, Gritana, bueno. ahí me escuchan bien. No, pero Te de verdad si escuchamos no perfecto, se ¿eh? escucha muy Se bajo. escucha muy bien. Bueno, muy buena la intervención, la verdad, Jorge. Que sí, comparto la verdad la mayoría de las cosas que decís. Quería resaltar una cosa, sobre todo con respecto a esto que vos decís, bueno, el proceso de descentralización y del rol que tienen que jugar los municipios en esto, que me parece fundamental, sobre todo en el marco de, digamos, la creación hace un año de la SISU, y que si bien durante todo un año prácticamente no tenía plata a partir de la entrada de guita, del aporte de las grandes fortunas, toda la ordenanza que creamos y todo lo que veníamos discutiendo sobre cómo tenía que ser ese proceso de financiamiento, toma otro color, porque la realidad es que hoy plata hay, digamos, hoy la Secretaría tiene plata para ejecutar. Lo que hace falta es justamente que los municipios lo ejecuten, porque las organizaciones sociales no dan abasto con la capacidad técnica ni nada como para poder hacerla. Y en ese sentido engancho con lo otro que dijiste sobre la estructura de gestión que tiene que tener el municipio, no solo de articulación con las organizaciones, con el Consejo Local de Hábitat, etcétera, sino con esto de, digamos, capacidad técnica. En general los municipios, cuando tienen capacidad técnica, digamos, son buenos, sí, para poder construir un puente, para poder hacer calles, veredas. No hay un equipo técnico para urbanizar un barrio en general en los municipios, digamos, eso no suele suceder, porque implica justamente que, digamos, que esa persona, arquitecto, ingeniero, quien sea que esté abocado a esa tarea, esté, digamos, no te digo 100% del tiempo, pero mucho tiempo abocado a esa tarea, porque, claro, tal cual, porque justamente lleva mucho tiempo, digamos, y son procesos muy complejos. Entonces, digamos, una apuesta que tiene que hacer, hablando de Escobar específicamente, ¿no? Porque es el municipio en el que estamos, es el de poder fortalecer esa estructura de gestión y de cuadros técnicos para poder aplicar esos proyectos, y que cuando, digamos, el municipio de Escobar diga, bueno, yo voy a urbanizar este barrio, sea de donde salga la guita. Yo daba el ejemplo de la SISU, digamos, pero puede ser de otro, que realmente lo hagamos bien, digamos, más allá de la articulación con las organizaciones, más allá de todo. Entonces eso que vos lo mencionaste y a mí me parecía importante poder recalcarlo. Después, bueno, el rol de las organizaciones y de la articulación con el territorio en ese proceso se cae de maduro, no voy a ahondar en eso. Y lo otro también es lo de la planificación interdistrital, me parece muy importante, porque se da, incluso en este distrito, que hay barrios populares que están partidos por esas fronteras. Digamos, acá en Escobar se da el Claro, caso, Maquinista Sabio, claro. digamos, San Cayetano y La Manzanita, está partido, hay una parte que es parte de Pilar y una parte que es parte de Escobar, digamos. Y el día de mañana, si hay, digamos, el día de mañana podríamos hablar de un proceso de urbanización, ¿no? Pero más cerca en el tiempo. Un reclamo por los servicios, muchas veces los vecinos de esos barrios no tienen claro a qué municipio le tienen que reclamar, digamos. Si viven de este lado de la Pedro Nieto, que es la continuación de Patricia Argentina, digamos, después de la 26 para el lado de Mateu, digamos, entonces la planificación en ese sentido está buena y me parece muy importante. Después, a mí me interesaría, vos tocaste ahí por arriba, cómo sería, que me parece muy importante eso sobre cómo las personas pueden acceder a estos programas, poder desengancharlo de las estructuras tradicionales de la política que decías, cómo sería que se establecerían esos mecanismos de puntaje, de priorización, porque, no sé, pienso, por ejemplo, hoy en la ANSES existen programas de acompañar que son para mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Y, digamos, quienes logran aplicar a ese programa en general pasan por la Secretaría de Género del municipio y el filtro está ahí. Entonces, el filtro no es la organización, sino que es la dirección o la Secretaría de Género. No hay un sistema de, si bien el programa puede tener requisitos, no hay un sistema de puntaje ni nada así. Para mí quizás no es algo que podamos acabar en esta instancia, pero me parece muy interesante que podamos meterle a ese punto.
y bueno, y a lo del sistema claro para asignación de parcelas, etc. Después, con respecto a, bueno, lo de los recursos ya lo dije, a lo de los programas que establece la ley municipal y el plan de urbanización de los barrios populares de la ordenanza aprobada, ahí vos decías que, bueno, que son programas que se van a ir diseñando con el tiempo y eso, concuerdo. Yo sí tengo que dar mi opinión, creo que hay dos que son más urgentes, obviamente el de emergencia desde ya, digamos, pero el de diagnóstico claramente es, digamos, para mí el más urgente y prioritario, porque sin eso no podemos avanzar en todos los demás, o si lo hacemos, yo creo que, digamos, no va a ser con la calidad que se puede elaborar si es con un equipo articulado ahí de diagnóstico que esté abocado a eso. Y de eso se desprende el tercero que para mí sería prioritario, que tiene que ver con el de banco de proyectos, ¿no? Una vez que tenemos un equipo, que ese equipo se pueda poner a trabajar con el Consejo Local de Tierra y Hábitat para poder armar ese banco de proyectos y que el día, digamos, que la gestión diga, bueno, che, hay guita para hacer obra en un barrio, hay guita para urbanizar un barrio, etcétera, etcétera, que el Consejo pueda brindar ese banco de proyectos y bueno, que ahí haya ya un laburo por lo menos sistematizado, que se pueda ir sistematizando. Bueno, no me quiero extender mucho más, por ahora es eso y estoy atento a las respuestas. Muchas gracias por el espacio. Nahuel, hay bueno, varias cuestiones. Coincido con tu visión de la situación. Con respecto al tema de la progresión de la implementación de los programas, una estructura municipal no es una estructura provincial ni una estructura nacional. Es pequeña, más chica, digamos, el territorio es grande, por lo tanto, es lógico que la implementación, nosotros definimos en el Consejo, perdón, definió una estructura de un sistema de vivienda que tiene una escala importante y es complejo. Es importante que entendemos que ese proceso vaya siendo gradual, digamos, ¿no? O sea que en la medida en que vayamos incorporando capacidades técnicas, banco de tierra, recursos y que yo vayamos avanzando. No necesitamos un equipos muy grandes realmente, especialmente si apostamos al apoyo de la autogestión y si apostamos a la interacción con organizaciones que puedan colaborar de todo tipo, que puedan colaborar en esta tarea en forma permanente. Por eso me parece que la puesta en marcha de golpe de la totalidad de los componentes no sería aconsejable, pero bueno, hay que poner en algún papel qué es lo que pensamos en términos de tiempos. El tema de los puntajes a mí me parece, yo bueno, tengo una experiencia de gestión en el área de vivienda, los que me conocen lo saben, fue durante más de 20 años mi dedicación principal, y me ha tocado tener que coordinar procesos de muchísima complejidad. La Villa 1114 de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras 27 hay acá, entre otras 17 localizaciones, de las que estaban la Villa 2124, la Zabaleta, la Villa 31, una complejidad muy cruda, digamos. En el caso de la Villa 1114 nos encontramos con una descomposición social enorme, con un proceso de construcción de viviendas que las gestiones anteriores habían puesto en marcha sin discutirlo con los vecinos, ¿sí? Y tuvimos que remontar esa situación. Una de las cuestiones que implementamos y que yo a partir de ahí recomiendo en todos los lugares donde me toca trabajar, es un sistema claro de puntajes que esté relacionado con los objetivos de la política pública, consensuado con las organizaciones sociales. Algunas herramientas claras para definir puntajes, la consideración de las necesidades de desarrollo urbanístico, puntaje especial para las familias que
que deban moverse porque están en lugares donde se deben abrir calles, o lugares donde se inunda, o lugares donde por algún motivo u otro no es aconsejable que sigan viviendo. La antigüedad es importante. Las situaciones puntuales de emergencia, discapacidad, cantidad de hijos, problemas de salud graves en la familia, y podemos también pensar, digamos, en incorporar algunos mecanismos de estímulo a la participación o al trabajo en el desarrollo de los barrios. Ese sistema de puntaje es lo que te da la legitimidad, porque siempre la población demandante va a ser mayor que la cantidad, que la oferta que vos tenés para resolver, para ofrecer. Entonces, o lo haces por afuera de la gente, ¿sí? Haces casas aunque no sepas quién va a vivir, que es una de las peores prácticas que se puede llevar adelante, construir y no saber quién va a vivir en esa casa. Les aseguro, es lo peor. He visto barrios terminados, abandonados y en ruinas, porque no sabían quién eran los que, y no se pudieron resolver las adjudicaciones. Un sistema de puntaje transparente cuyos resultados y listados se puedan pegar con papel y engrudo en las paredes, y que la gente lo pueda bajar a internet y lo pueda engrudo a internet, lo pueda fiscalizar, lo pueda verificar, es lo que te da legitimidad para la asignación del nivel de subsidio y de los recursos que tenés. Hay mucha metodología, hay mucha experiencia en este sentido, si quieren lo vemos en algún momento, yo lo recomiendo de una manera vehemente, porque si empezamos una práctica y no sabemos cómo vamos a resolver, además ciertas cosas que siempre se generan. Nosotros vamos al barrio Santa Clara, que tiene, según el censo que hicimos la semana pasada, 80 familias, vamos a hacer 80 núcleos sanitarios, por decir algo. Cuando empezamos la obra tenemos 90 familias, y cuando la terminamos tenemos 150. ¿Sí? Una de las maneras de desalentar estos movimientos poblacionales que trasvasan de jurisdicción a jurisdicción es tener sistemas de puntaje claro. Aquel que sabe que el sistema de puntaje y de asignación de beneficios es transparente e inamovible, desalienta la llegada de los paracaidistas. Paracaidistas que son gente que está desesperada, digamos, porque no tiene dónde vivir y cuando ve una alternativa se acerca. Pero nosotros necesitamos poder aprovechar claramente las inversiones que se hacen, los recursos que hay, y no podemos, el caso de la Cava, por ejemplo, es un caso, la Cava de San Isidro es un caso arquetípico. Empiezan un plan de vivienda, tienen un plan federal, desocupan, hacen un trabajo de esponjado, desocupan un gran territorio de la villa para hacer un segundo plan, cuando quieren hacer el segundo plan, ese territorio está ocupado. Nuevas familias, por decisiones de familias que van creciendo, el sistema de puntaje para todas las ofertas de atención es fundamental. Y el tema del banco de proyectos me parece clave, porque además nosotros no somos nación, somos un municipio, entonces tenemos que estar preparados. Ustedes saben cómo es la dinámica. Viene un día, te llama el secretario de Frastralafra, de la subsecretaría de qué sé yo, intendente, tengo 7.000 metros de cloaca. ¿Dónde lo ponemos? Eso es la cotidianidad de todos los municipios del país. ¿Sí? Las provincias lo tienen claro, las provincias en general, los institutos provinciales de vivienda tienen roperos llenos de carpetas y proyectos desarrollados. También tenemos que implementarlo a nuestra escala, ¿no? Eso. Son temas que después podemos ampliar sobre cómo se hacen los sistemas de puntaje, los censos. Los censos tienen que ser dinámicos, tienen que ser reiterados. Lo ideal sería que en los asentamientos que tienen cierta movilidad tengamos censos anuales. Eso sería lo ideal, se hacen un domingo. 10 personas, más los vecinos, más las ONG que colaboran. La Villa 31 la censábamos un sábado y un domingo. Y bueno, así se puede trabajar con información fresca y teniendo
a ver, lo más importante de esto, además, es lo que vos le estás transmitiendo a la población, ¿sí? Sobándole el lomo al secretario de turno no vas a conseguir una vivienda. La vivienda la vas a conseguir si tus requerimientos, la situación de tu familia, la antigüedad que tenés en ese lugar, las características del lugar donde estás localizado, cómo está tu vivienda, que yo, te ponen más adelante en la cola. Y ante paridades, ante equivalencias de puntaje, bueno, tenés que recurrir al sistema de sorteo, pero estás legitimado por un sistema transparente de puntaje. No sé si hay más preguntas. Hay una pregunta con respecto a la industria mixta, pero la contesté en privado, pero me parece que lo podemos hablar en otro momento. Bueno, siendo las 7, batimos el récord de... Ahí Jorge Barton tiene una pregunta en el chat, parece, ¿no? No, me lo pasó directamente a mí. Sí, no. Le pregunta a Nahuel, básicamente, si ve que las organizaciones territoriales en Escobar están desarrolladas como para abordar diagnóstico y cómo se imagina ese proceso. Y pregunta por ejemplo talleres. Nahuel, no para vos la pregunta. ¿Me la repetiría, porfa, Guille? Dale. Dice Jorge Sbatton, me gustaría preguntar a Nahuel si vos ves que las organizaciones territoriales en Escobar están desarrolladas como para abordar el diagnóstico y cómo te imaginás ese proceso. Es una buena pregunta. Sí y no, digamos. Creo que esos son procesos que siempre hace falta ir fortaleciéndolos, pero la realidad es que hay barrios en Escobar que están muy organizados. eh, Están muy organizados. Lo que siempre falta es capacidad técnica, eso desde ya. Por eso yo decía que para los procesos, por ejemplo, urbanización, es importante que la unidad ejecutora pueda ser el municipio y que el municipio aporte capacidad técnica. Pero, digamos, lo que es opiniones sobre las cosas que necesita el barrio, mano de obra, que son dos cosas fundamentales, sobran. Digamos, eso yo creo que sobra. Después lo que hace falta, sí, siempre es profundizar el trabajo territorial, digamos, hablar con esa gente. Si no se habla con esa gente es imposible. Pero hay mucha organización, sí, yo creo que hay mucha organización. Siempre hace falta profundizar, esto que decía, ¿no? Capacidad técnica, materiales de trabajo, em, capacitaciones incluso para las organizaciones, pero hay mucha organización. Justo Escobar es una organización que tiene muchas organizaciones sociales y que el municipio también tiene mucha territorialidad, que es una característica que en otros municipios, incluso peronistas, no se dan, y acá sí se da. No sé si responde la pregunta, si no, puede repreguntar. ¿Querés repreguntar, Jorge? ¿Puedes abrir el micrófono? Ahí está. Sí, sí. Hola. Hola. Gracias, Nahuel. Sí, la primera parte sí. Después me gustaría ver, vos con tu experiencia ahí en los barrios, a mí me importa mucho el tema de la participación, ¿no? De cómo ir generando el músculo, ¿no? El órgano de la participación en las comunidades. ¿Cómo te imaginás vos que se puede dar ese proceso de elaborar un diagnóstico participativo en vistas a generar estas políticas? Estos, en realidad, objetivos estratégicos más que políticas en esta etapa, ¿cómo te imaginás un mecanismo para generar espacios de participación que sabemos que no van a ser multitudinarios, pero para que por lo menos haya algunas puertas y algunos espacios que permitan empezar a hacer esa experiencia? Bien, algo que es importante para mí, como para que se pueda fortalecer la participación, es poder lograr un cierto nivel de confianza con los vecinos y vecinas. Nosotros con lo que nos encontramos es que muchas veces vos vas a hablar con los vecinos y vecinas y
no, yo no quiero saber nada, que el abandono del Estado, que esto, que lo otro. Le han prometido tantas veces cosas que a veces es difícil engancharlos, digamos, como que a veces el decir, bueno, si nos organizamos y luchamos podemos conseguir, no alcanza. Entonces, algo fundamental es, digamos, te diría, por un lado, más institucional, que se vea que se hacen obras en los barrios, digamos, como No hay para ningún poder decir, secreto. ¿Sí? claro, tal cual, que se vea que se hacen obras en los barrios como para decir, mira, ese barrio luchó y ganó esto, si luchamos lo podemos ganar. Esa es una. Otra es también justamente que los proyectos salgan y poder decir, bueno, hay plata de verdad para hacer este proyecto. Vengan, juntémonos, hagamos un mapeo de actores, hagamos un mapeo de necesidades, organicémonos, sostengamos asambleas, ¿no? También, de nuevo, ¿no? Como decía recién Jorge, no es ningún secreto, pero yo creo que son necesarias esas cosas, sino sobre el aire o sobre la pura ideología, Sí, digamos, o la voluntad, es difícil. y además, Nahuel, hay una cuestión táctica, digamos, ¿no? Los proyectos se deben lanzar cuando sabés que lo podés llevar adelante, ¿no? Hay que Claro, tener cuidado con la improvisación y con la generación de falsas expectativas. Esto es una metodología que hay que tener muy clarita, ¿no? completamente, porque además, si vos eso, ¿no? Arrancás, por ejemplo, una obra en un barrio y después no la podés continuar y eso queda en la nada misma, después, digamos, con qué legitimidad o, qué sé yo, o ética vas a otro barrio y decís, mira, se puede hacer esto, si cuando se hizo en otro quedó varado en la nada, ¿no? O mismo en Claro, ese barrio, qué sé yo. claro. Se da mucho lo de eso que decías vos, Jorge, ¿no? Como complejos de viviendas que quedan ahí a medio hacer y capaz son de un plan, no sé, federal viejo, viste, de los 70, 80, quedó ahí, nunca se asignaron casas o lo que sea, y después de eso a veces es medio difícil retomar. Pero la realidad es que, digamos, sí, Sí, tiene o que se haber cosas terminan concretas. intrusando, ¿viste? O se dan procesos de ese tipo, que son también muy comunes, porque el Estado no sabe cómo manejar esos aspectos, digamos. En algunos casos, por ejemplo, ante las crisis que devienen, una cosa muy común es la interrupción de los flujos de recursos, por ejemplo. Pasa mucho. Hay que estar siempre preparado para reducir la acción, para concentrarse. Digo, estás haciendo 100 viviendas, de golpe se te cortó el chorro, concentrate en 10, pero entrega 10 viviendas. ¿Sí? Y adjudica todas las otras, adjudicalas, que se sepa quién es el beneficiario. Por ahí no individualizando vivienda beneficiario directamente, pero decir, bueno, acá hay 90 familias que cuando terminemos esto van a hacer las adjudicatarias. Y eso te va generando una dinámica que es compleja, ojo, esto no es, la verdad, ahí lo veo a Valentín que está abajo, no les envidio para nada el laburo que tienen, digamos, esto es muy No, doloroso no, además para nada. ¿no? para el que tiene que hacer la gestión, pero no hay otra que bancársela, digamos, funciona de esta manera, no funciona de otra. Este, no es un camino. Y con respecto a la generación de expectativas, siempre tenemos posibilidad, el Estado siempre tiene posibilidad de hacer acciones tácticas que vayan pavimentando ese camino a veces son pavimentos, que vayan pavimentando ese camino de acercamiento con las organizaciones. Y este tema que hablábamos de los puntajes, por ejemplo, de tener también metodologías que te legitimicen, ¿sí? O sea, poner permanentemente sobre la mesa la importancia del rol de los vecinos en esto. Es lo mismo que pasa no solo en el tema de hábitat, en todas las cuestiones de manejo de territorio tenemos que trabajar por este Ta- lado, ¿no? Tal cual, y escuchar, ¿no? Como no siempre ir con la propuesta o a contar, sino, parece una boludez, ¿no? Pero es re importante porque muchas veces no se hace. Poder realmente escuchar, más allá de que la asamblea sea por la organización o por lo que sea, y una persona termina hablando de los trámites que necesita hacer el ANSES y vos decís qué carajo tiene esto que ver, pero poder escuchar y mostrar que uno está disponible para eso. Y después una cuestión más que se me ocurría recién, Jorge, que quizás tiene que ver también
con el fomento a los vecinos y vecinas que puedan participar, incluso de manera económica, qué sé yo, hay que darle una forma, pero en forma de que sean promotores de esos procesos, porque muchas veces hay vecinos o vecinas que quieren empujar, quieren ser protagonistas de esos procesos y no los pueden sostener porque tienen que trabajar o lo que sea, y qué sé yo, hay que pensar una metodología en la cual también se pueda reconocer eso que es un trabajo muchas veces, digamos, meterle cabeza y cuerpo a la organización de un barrio. Sí, sí, sí. Muchas veces los mismos roles de cuando necesitas cubrir con personal, por ejemplo, equipo de trabajo de campo, a veces una metodología que se puede usar es contratar gente de los barrios, pero contratar a cruzadas, digamos. Para el barrio 1, contratar gente del barrio 3, para el barrio 2 del 1, y así, ¿no? Y para el 3 del Tal 2. cual, sí, para que no se genere suspicacia tampoco, ¿no? Porque sabemos que siempre que hay guita en el medio, se complica. Claro, claro. Y si vos vas teniendo formas de actuar transparentes, vas legitimando esto. Entonces, cuando te querés dar cuenta, tenés un equipo de gente desparramado en el campo, que es el que mejor conoce el territorio. Y eso también, que si la gente en los barrios ve que hay personas de otros barrios participando en esos procesos, también le das legitimidad, digamos, y te ganas confianza, como bueno, hay gente de otros barrios que también se está moviendo por esto. Está muy bueno eso que trae Jorge. Florencia tiene la mano levantada, si quiere intervenir. Florencia, ¿estás ahí? Ay, sí, perdón, tengo mal internet y a veces me escucho más tarde. ¿Cómo están? Bueno, no, un poco era comentar, que mismo de lo que venían hablando ahí Nahue y de todo lo que fue la presentación, como ahí en la experiencia de Villabote, que nosotros desde Techo estuvimos implementando y siendo unidad ejecutora del PEC, que es un proyecto de la SISU para diseñar el proyecto ejecutivo general de integración del barrio. Primero sí, es esa necesidad del municipio de no de articular, sino de ser protagonista de eso, que para nosotros fue más un experimento, ¿no? Nosotros estábamos como unidad ejecutora y el laburo lo veníamos haciendo con la Secretaría de Integración Sociourbana Nacional, como la importancia de que los municipios estén liderando eso, porque también digo, es diferente el rol de las organizaciones sociales que el del municipio, y ahí creo que lo fuimos descubriendo. Y después más hacer un comentario en cuanto a la participación de vecinos y vecinas. Sobre todo, digo, nuestro desafío fue que era un proyecto, entregar el proyecto, ni siquiera ejecutar las obras, ¿no? Como que la misma comunidad haga ese diseño, otorgue las prioridades, y fue un desafío en cuanto a expectativas. Como creo que ahí lo importante es también, como más allá de los mecanismos y las dinámicas que podamos aprender y tener con nosotros y nosotras, después hay muchas de esas dinámicas que se tienen que adaptar al barrio, ¿no? Como nosotros veníamos haciendo asambleas en lo que era el salón comunitario, y después en el medio del armado del proyecto ejecutivo nos dimos cuenta que lo que era mejor para el barrio y lo que más participación y organización traía era que las asambleas sean por cuadra, porque cada cuadra, digo, había cuadras que tenían pasillos y había cuadras que tenían otra situación diferente en la tierra, entonces como poder aprovechar esas, y después digo, la organización por cuadras no funciona en todos los barrios que quizás tienen las mismas situaciones y prefieren una asamblea más general, como creo que eso es una experiencia que también se va dando en cada barrio, y que es muy importante adaptar estos proyectos, tener un marco de acción como un plan general, pero después poder adaptarlo con cada equipo territorial que lo vaya armando según las necesidades y cómo está organizado el barrio anteriormente. Y sí, después creo que es muy importante como entender en qué tienen que participar los vecinos y las vecinas, ¿no? Como no creer que tienen que armar todo el plan, sino como, che, las decisiones importantes, las prioridades, como, che, tenemos estas 3 horas, ¿cuál implementamos primero? Que creo que eso es algo interesante e importante, porque si no estamos hablando también horas y participación desgastante y súper técnica, vecinos y vecinos, que lo que queremos que definan es el qué, el cómo y el cuándo. Y el cómo muchas veces está también marcado por un montón de marco normativo que no se puede discutir en el barrio, porque nada, hay cosas que hay que hacer, digo, las medidas de la calle
tenés diferentes opciones, pero tiene que ser esto, pero sí el qué y el cómo, y girar la participación vecinal en torno a eso, que es un desafío, es súper fácil decirlo, pero después fue un desafío y nosotros lo seguimos intentando hoy a 2 semanas de entregar el PEG. La gente tiene que decidir las cosas importantes. La altura del cordón la decidimos los ingenieros, los arquitectos. ¿Sí? Eso me parece que es fundamental, no desgastar en la discusión sobre cuestiones que en definitiva se decida por verde o por azul, vamos a estar más o menos en la misma situación. Y una cuestión que también es importante es tener una especie de red de contención para aquellos vecinos que sostienen la participación en un contexto de abulia, digamos, ¿no? Esto suele pasar, no somos todos los mecanismos de participación que nosotros conocemos como metodologías desarrolladas a lo largo de años fueron pensados para una sociedad que no es la que tenemos en este momento, ¿sí? Todos sabemos que los niveles de participación son extremadamente escasos, pero ese poquito, digamos, que puedan dar, aunque sea pocos vecinos, es lo que le da calidad a los procesos. Ah, porque estabas hablando con el mío. Facundo, sí, Perdón, disculpe. Estábamos hablando exactamente. con la nada. Facundo. Ahí estamos. Buenas. ¿Cómo están? Hola. Buenas noches a todos y todas, ya de noche. No, un par de cosas me parece importante remarcar, que me parece que es el punto donde se cruza la visión o la posibilidad de construir un nuevo plan con lo que están atravesando los sectores populares, ¿no? Los indicadores que estaban dando al principio, que dio Jorge, sobre el achicamiento de la superficie productiva, sobre el achicamiento de la superficie de los humedales, sobre el crecimiento de las urbanizaciones cerradas, sobre la cristalización o el crecimiento paulatino de los sectores, de los barrios populares, que durante X cantidad de gestiones no han tenido acompañamiento en inversión, grafican o demuestran, digamos, los números, expresan los números que estaba mencionando Jorge. Y eso en sí me parece que creo que es consecuencia obviamente de la decisión de los jugadores del mercado, de los jugadores inmobiliarios, porque también creo que el plan del 2009 es consecuencia de esa decisión, ¿no? Para mí no hay eufemismo ahí, digamos. Ese plan fue pensado y aprobado en el Consejo Deliberante Local para que esos números, que ahora son muy llamativos y preocupantes, existieran, digamos. Entonces me parece que el desafío que tiene este territorio, la gestión actual, las venideras y las organizaciones, es poner en tensión esa discusión, ese esquema, ¿no? Creo que ha habido una voluntad política explícita del intendente actual de acompañar esa voluntad. Los primeros 4 años de gestión, su primera gestión ha sido una gestión que fue muy difícil porque veníamos de gestiones anteriores que la verdad han sido, por lo menos mi visión es muy crítica sobre las gestiones anteriores. Se venían con muchos déficits, con muchas problemáticas a atravesar, con la necesidad de plantear un nuevo esquema de funcionamiento
y de estructura municipal, de una nueva dinámica del Estado, con una gestión provincial y nacional que no eran del mismo color político, entonces había problemas de financiamiento. E incluso yo hablando con él, vale mencionar para los que no lo saben, porque no todos integran el Consejo Local de Tierra y Hábitat, yo estoy coordinando el Consejo Local de Tierra y Hábitat. Fue una figura que yo le propuse al intendente que se creara en el distrito, y él lo acompañó, lo sacó primero por una resolución en el año 2019, y bueno, también se traduce en la ordenanza que se está mencionando, que se aprobó a fin de año pasado. El intendente sabía en ese contexto también que había que profundizar los trabajos y las tareas vinculadas a políticas de hábitat, porque en la primera gestión fue muy difícil. Por ese motivo también creó una agencia y después también creó una dirección. Y me parece que en tren de avanzar en ese concepto, es importante remarcar la necesidad del debate, de la articulación, de acompañar los procesos colectivos. Me parece que no estamos trabajando bien en el Consejo de Tierra y Hábitat local, que hay que profundizar. La capacidad de acompañamiento que puedan tener las organizaciones sociales al Ejecutivo local, de construir una agenda colectiva. El desafío es tan grande que no hay motivo ni excusa para no trabajar articuladamente. Entonces, la voluntad siempre fue esa. La ordenanza de diciembre del año pasado explicitaba una serie de herramientas que bien las mencionaba Jorge, que claramente no pueden ser todas automáticamente aplicables porque no hay capacidad. Sí, el esquema de vincular la problemática del hábitat popular a la captación de plusvalía, que es lo que marca la Ley Provincial de Acceso Justo al Hábitat, fue aprobada en esa ordenanza. Me parece que eso es importante tenerlo en la agenda. Está en manos del municipio local la aprobación de las zonas de promoción y de la creación de la cuenta específica. Creo que hay que hacerlo, porque se está dando paradójicamente también en este contexto en que nosotros estamos discutiendo un nuevo plan, lo que para mí configura, digamos, un aluvión de la búsqueda de algunos sectores medios de las ciudades de espacios más amigables para enfrentar la pandemia o futuras pandemias, ¿no? El alejamiento de la ciudad. Entonces, claramente el municipio de Escobar es sumamente atractivo. Yo creería que es el más atractivo en este momento de la provincia de Buenos Aires, por su ubicación, por su vínculo con el ambiente natural, con el delta, por la capacidad, por la conectividad, digamos, que tiene con la Panamericana, y tiene esta cuestión muy particular de que todavía tiene grandes extensiones rurales que hay que poder preservar. La forma de direccionar el crecimiento de la ciudad tiene que ver también con esa propuesta que nosotros hicimos de las zonas de promoción. En fin, creo que es un motivo para trabajar profundamente. Hubo un antecedente ahora con la construcción con la decisión de hacer una captación de plusvalía a algunos de los barrios que están sobre humedales, para la construcción de la calle Libertad. Para mí desacertada, porque de la resolución provincial que enmarca la posibilidad de la captación de plusvalía para el reconocimiento de los barrios, menciona que la aplicabilidad de eso debe estar designada por lo que establece la Ley de Acceso Justo al Hábitat, y la construcción de esa avenida o de esa calle no creo yo que esté dentro de las competencias o de los puntos que aspira la Ley de Acceso Justo al Hábitat a cumplir.
Por eso mismo me parece que hay que hacer una reflexión en torno a poder aplicar las zonas de promoción y direccionar el dinero a donde corresponde que haya que direccionarlo. Y después, vuelvo a insistir, digo, el Consejo Local está para poder articular la política pública, las decisiones ejecutivas con la participación. Es una obligación también nutrir a ese Consejo Local de todas las organizaciones, porque también me parece que incluso hay algunas organizaciones que recién manifestaban un poco la experiencia de Villabote. Digo, todo lo que también se produce por parte de las organizaciones, pero que baja del gobierno nacional, también debería tener un paso por el Consejo Local, y eso me parece que no es exclusivamente una responsabilidad de las autoridades locales, sino también de las diversas organizaciones que integran el Consejo. Así que eso, mencionar que me parece muy bueno el trabajo, que creo que va en sintonía con lo que aspirábamos del Consejo Local, creo que va en sintonía con lo que aspiran las autoridades actuales en la gestión provincial, la búsqueda de territorios más justos, y nada, a disposición para seguir profundizando el contenido de lo que se pueda producir en este capítulo dentro del nuevo plan. Eso. Gracias, Facundo. Bien. No sé si tenemos más preguntas, intervenciones. La idea es que el plan siga interactuando con el Consejo Local, clarísimamente, ¿no? Pero también nos parece importante tener una instancia de discusión de estas políticas integradas con todas las políticas públicas, instrumentos, herramientas de manejo del suelo urbano, etcétera, que genera el plan para aquellos sectores de la sociedad escobarense que no forman parte del Consejo, ¿sí? Acá por suerte tenemos consolidado un Consejo, en el área ambiental, en el área de planeamiento urbano también con el tiempo sería bueno que existiesen como mecanismo de articulación, como decíamos antes, entre la sociedad y la gestión. Pero bueno, este es un proceso, es un work in progress, ¿no? Es una obra en construcción que iremos desarrollando a medida que esta interacción se vaya multiplicando. Si no tenemos más preguntas, si no hay intervenciones, No hay. tenemos una cena preparada acá, lo del plan. Les agradecemos mucho. Mañana vamos a estar trabajando exclusivamente sobre los modelos que estamos proponiendo de estructura normativa para el municipio, no sobre el contenido, digamos, para los que quieren carne para morder, no vamos a estar hablando del contenido de los planes, vamos a estar hablando básicamente de la estructura que nos imaginamos para poner en marcha el plan en el municipio. Bueno, muchas gracias y seguimos. Muchas gracias, Jorge, equipo. Saludos. Nos vemos. Gracias, Jorge. Un saludo grande. Buenas noches a todos. Chau, chau.